también en este. Entonces, por ello, he pedido esta plataforma. Como ya les indicaba hace un momento, si alguien tiene alguna pregunta, lo puede hacer en donde dice reacciones, en la parte de abajo. Ahí dice, hay un espacio donde dice levantar la mano, o sea, como dice, para preguntar. Pero si alguien no lo encuentra, tampoco se preocupe. Basta que levante la mano físicamente para verlo. Solo que va a tener que tener activa la cámara para que yo pueda verle, ¿no? Pero entonces, esas son las dos maneras como ustedes pueden preguntar o pedir la oportunidad de hablar en cualquier momento. Bien, voy a compartir con ustedes este tema, algunas reflexiones que nos ubiquen en torno al tema de las bienaventuranzas. Yo no soy un experto en Biblia, sino como ustedes, pues un creyente también, ¿no? Que se siente tocado por la palabra de Dios y que por tanto, ¿no? También desde lo que he escuchado, lo que he vivido, pues trata de reflexionar sobre este texto de las bienaventuranzas. Voy a compartir con usted para, para lo que es esta parte. Un segundo, eh, un momento y ya, para hacerla presente. Un segundo. Vamos a ver. Ahí estamos ya. Así que no. Todo lo que va en esta casa se tiene. ¿Ven ahora la pantalla? ¿Ven la presentación? Muy bien. Bueno, como me ha sugerido el tema es bienaventuranzas, actitudes y conductas para hacer las vidas, ¿no? Entonces, en torno a esto, vamos a considerar 4 elementos que vamos a estar trabajando en los minutos que tenemos, ¿no? Primero, tratar de contextualizar las bienaventuranzas, ¿no? Es decir, tratar de entender qué es este texto, cuál es el sentido del texto, porque lo más importante cuando nos acercamos al mensaje que Dios nos da a través de las escrituras es tratar de entender, ¿no? Qué es lo que Dios quiere comunicarnos, pero obviamente ese mensaje nos llega dentro de un contexto más amplio y eso es lo que vamos a tratar de entender al contextualizar, sin profundizar mucho, pero tener como referencia, ¿no? Dentro de qué contexto estamos hablando. Y eso es importante porque lo que vamos a hacer esta tarde es un ejercicio que nos puede servir siempre para las Sagradas Escrituras, ¿no? Cada vez que nos acercamos a un texto que fue escrito en un tiempo, en un contexto, en una cultura muy particular, pero eso no quiere decir que el mensaje de Dios no tenga validez universalmente, ¿no? Y es más allá, el texto no solamente refleja las particularidades del momento en que fue escrito, sino es también una invitación a que el mensaje de Dios se encarne de manera concreta en nuestra vida particular, ¿no? Que nos hable hoy, en el tiempo, en la cultura, en el contexto en el cual nosotros nos situamos. O sea, el mensaje de Dios siempre llega, ¿no? Concretamente a nosotros. En un segundo momento haremos un análisis del texto, veremos la estructura que tiene, ¿no? Para, para verlo, digamos, entender cuál es la estructura que sigue y por tanto, cómo va cumpliendo una finalidad. Luego nos vamos a plantear una cuestión que va a ser el trabajo de grupo que ustedes van a hacer, ¿no? Una cuestión perenne. Los la bienaventuranza, ¿es una utopía o una invitación a la radicalidad del mensaje, ¿no? Es una pregunta que todos los cristianos de todos los tiempos se han confrontado siempre frente a este texto, ¿no? Y por último, el elemento que también pues, invitaba en el tema, ¿no? Que me dieron era cómo puedo vivirlas yo ahora, ¿no? De qué manera puedo abordarlas en mi día a día. Entonces vamos a iniciar primero, ¿no? Tratando de hablar del contexto y la finalidad, ¿no? Y aquí quiero decirles que voy a tomar como referencia al texto de Mateo, ¿no? Digo, hago de referencia porque hay otros textos también de los evangelistas que reflejan, en particular, el Evangelio de Lucas, ¿no? En el capítulo 6 también hace referencia a las bienaventuranzas. Pero como van a ver después, lo voy a mostrar, ¿no?
el texto de Lucas presenta solo 4 bienaventuranzas, mientras el de Mateo veremos que tiene muchas más. Es decir, esto nos va a plantear qué pasó, o sea, se durmió Lucas o quien la escuchó por él y no las oyó las oyó las completas y solo recogió algunas. No, vamos a ver cómo hay unas tradiciones detrás de estos textos y cómo se va recogiendo lo que los discípulos de Jesús fueron escuchando y que plasmaron en este texto de las bienaventuranzas, ¿no? Este texto de Mateo, ¿no? Es llamado el Sermón de la Montaña, ¿no? Así es conocido generalmente, contra el texto de Lucas que dice el Sermón del Valle, ¿no? Esa es una manera como se identifica ambos textos, ¿no? Y como dije, voy a centrarme en el texto de Mateo con la finalidad de entender cuál es el sentido de este Sermón de la Montaña, ¿no? En el cual Mateo completa, no diría el texto de Lucas, sino una tradición anterior que ya existía, ¿no? Y que ambos retoman al momento de presentar este mensaje dentro de sus evangelios, ¿no? Es decir, ellos retoman una tradición que mantenía la comunidad cristiana y la transmiten, ¿no? En este caso, Mateo toma algunos elementos más de los mensajes de Jesús y los plasma en las bienaventuranzas. Y claramente, como probablemente ya escucharon, cada evangelista tiene una función. O sea, cuando escribe el texto del evangelio, ellos están dirigiéndose a una comunidad muy particular, ¿no? Y Mateo lo hace, y Mateo tiene una finalidad cuando presenta el texto de las bienaventuranzas en la forma en que lo vamos a ver, ¿no? Y la finalidad concreta es que él quiere presentar a Jesús como el Mesías, ¿no? El enviado de Dios, el que el pueblo de Israel esperaba. Y ese es el sentido. Y por tanto, con esa finalidad va a presentar el mensaje de Jesús, ¿no? Tipificado en las bienaventuranzas, con una finalidad muy concreta. Quiere presentarlo como un Mesías de la palabra y un Mesías de la acción. Vamos a ver en qué sentido esto se revela en el texto mismo de Mateo. El Sermón de la Montaña para Mateo, por tanto, quiere presentarlo, ¿no? Como un signo evidente de que el tiempo escatológico ha llegado y que va realizado a través de la persona de Jesús, ¿no? Y ahí podemos recordar aquel texto, ¿no? Cuando Jesús dice, el texto, perdón, que dice, el Señor me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres, ¿no? Este texto pues da sentido a lo que Mateo quiere plasmar, ¿no? Es decir, esa promesa que Dios ha hecho al pueblo se cumple en la persona de Jesús, ¿no? Y se cumple a través de la manera como Jesús va a manifestar su enseñanza. Y esto es clave porque entonces la manera como lo va a presentar Mateo este texto y cómo va a irlo desarrollando, como ya dije, tiene una finalidad muy concreta: presentar a Jesús como el Mesías. Pero también, y aquí está el punto, el mensaje que Jesús entrega, lo entrega a la persona de sus discípulos. Es decir, tiene una finalidad que va a dirigirse a la persona de los discípulos para indicarles, en primer lugar, de qué se trata el verdadero discipulado. ¿Quién es un verdadero discípulo? Y aquí no nos estamos refiriendo solo a los apóstoles, sino a todo aquel que se considera discípulo de Jesús, ¿no? Y, en segundo lugar, también quiere indicar a estos discípulos en qué deban distinguirse, cuál deba ser la distinción que deban de tener, ¿no? Y lo vamos a ver en el texto, sobre todo cuando les dice, ¿no?, que ellos tienen que tener una mejor justicia que aquella que tienen los fariseos. Esto va a ser una tónica clave con la cual hay que leer, que Jesús está indicando a sus discípulos qué es lo que debe identificarlos, ¿no? Y claramente en qué se notará que son sus discípulos. Cuando Jesús le dice claramente en Mateo 5:17, si vuestra justicia no es mejor que la de los fariseos, ¿no?, está indicando, ustedes no pueden contentarse con lo que hasta ahora la ley les ha mandado. Tienen que ir más allá, ¿no?, al sentido profundo de la ley, ¿no? Todo esto va a preparar el discurso, ¿no?, claramente, en el cual Jesús va a indicar el gran mandamiento, ¿no?, de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, que es el mandamiento en que se concentra la ley y los profetas, ¿no? Entonces, este elemento es clave porque las bienaventuranzas no
no están puestas ahí al azar, sino que están preparando el gran momento, ¿no?, en que Jesús va a decir a los discípulos cómo deban vivir, cómo deban distinguirse, qué se espera de ellos, ¿no? Y sobre todo va a poner en sintonía este mensaje de las bienaventuranzas con toda la tradición de la ley, indicando cuál es el verdadero sentido. Vamos a ver desde ese punto de vista, ¿no?, que hay elementos ahí que son claves para entender este texto. Y aquí viene un elemento, ¿no? Hago un paréntesis, ¿no?, para decir que es ese elemento que está aquí, ¿no? Y ahí lo tenemos, ¿no? Lo que decía, ¿no? El texto prepara la introducción del mandamiento más importante y el restablecimiento del sentido de la ley. En este punto, ustedes habrán oído hablar de los géneros literarios, ¿no?, que hay en la Biblia, es decir, modos, estilos de escribir que tienen una finalidad, ¿no?, y que van escritos de diversas formas. Son maneras muy concretas en que el escritor sagrado, ¿no?, la persona que escribió, las comunidades que escribieron los textos, ¿no?, trataban de transmitir. Y esto, hay géneros literarios a lo largo de la Biblia, ¿no? Y, por ejemplo, podemos distinguir algunos. En este caso, podríamos decir, hay géneros narrativos, ¿no?, aquellos que se inspiran más a los relatos de historias y eventos, ¿no?, pero que no quiere hacer simplemente historia o no quiere simplemente reportar una noticia de algo que sucedió, sino sobre todo a través también de este género narrativo, ¿no?, se pretende mostrar, ¿no?, la acción salvífica de Dios, el mensaje que Dios. Si dijéramos, bueno, de género narrativos podemos encontrar muchos, ¿no? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el Génesis, ¿no?, o el Éxodo, toda la historia del pueblo de Israel, ¿no? Es un ejemplo de género narrativo, ¿no? O en el Nuevo Testamento, también los mismos evangelios tienen este género narrativo, van narrando, ¿no?, muchos hechos de la persona de Jesús o los hechos de los apóstoles mismos, ¿no? Hay otro género, por ejemplo, el género poético, que está ahí presente en algunos textos también, ¿no?, como los salmos o el cantar de los cantares, que tiene esta manera, ¿no? Hay género profético, y eso pues ya vamos a la parte de los profetas, de Isaías, ¿no?, que es esta parte, género apocalíptico, el epistolar, las cartas, ¿no?, de Pablo, de Pedro, de Santiago, ¿no? Y también hay un género que se llama un discurso ético moral, ¿no?, que es una serie de enseñanzas morales que pretenden indicar a los creyentes qué es lo que deben practicar. En el Antiguo Testamento, el libro de la sapiencia, la sabiduría, ¿no?, es un género de eso. Y el texto de las bienaventuranzas está escrito en este género de discurso ético moral, que implica qué es lo que el creyente debe practicar, ¿no? Pero no solamente como una normativa, no son los 10 mandamientos, sino como una invitación a vivir este elemento. Entonces, las bienaventuranzas son un ejemplo muy típico de este género literario en las Sagradas Escrituras, ¿no?, que contienen enseñanzas de Jesús. Ahora, aquí les muestro rápidamente, ¿no?, el texto de las bienaventuranzas está en Mateo 5, 3, 12, ¿no? Y lo que les decía, Lucas, que también nos presenta, pero nos presenta menos, ¿no?, 4, ¿no? Mientras claramente pues encontramos casi, digamos, nueve diversas, digamos, en Mateo, ¿no? No me detengo ahora para ver, solo quería hacerles mostrar digamos, semejanza entre ambos evangelios y lo que nos va expresando, ¿no? Más importante ahorita es dedicar unos minutos a lo que es el análisis del texto, ¿no? Y aquí vamos a ver 4 momentos del texto que vamos a ver. Como digo, Mateo 5, 1, 20. El primero es la introducción, ¿no? La introducción que se hace, ¿no? Bueno, y lo digo aquí, no voy a hacer un exégesis porque no tendría el tiempo para ello, ni tampoco, digamos, es el momento. Obviamente un exégesis requiere mucho más. Aquí simplemente vamos a hacer un análisis de las partes que contiene y algunas reflexiones que nos van quedando dentro de la misma, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en la introducción al texto, que es apenas en los 2 primeros versículos, ¿no?, dice, viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron y les enseñaba diciendo, ¿no? Eso prepara claramente
claramente el discurso que Jesús va a hacer, ¿no? Ahora les preguntaría a ustedes si alguien quiere participar, ¿no? ¿Por qué Mateo sitúa el sermón en una montaña? ¿Por qué, por qué es conocido como el sermón de la montaña? ¿Alguien recuerda por qué es importante la montaña? ¿Qué quiere significar la montaña? ¿Alguien lo recuerda? Viviana, Porque generalmente la montaña implica ese contacto con Dios. En implica los el... textos, por ejemplo, del Antiguo Testamento, siempre que hay mucha relación con Dios, se va a la montaña para poder platicar, hablar con Él o cuando Él va a dar alguna indicación. Entonces, me imagino que por eso Él está ahí, porque de alguna manera, y como usted explicaba, ¿verdad? Que Mateo, pues quiere presentarlo como el Mesías, entonces, ¿qué mejor que colocarlo en un monte? Así es. ¿Recuerdan ustedes algunos textos? A ver, Malú también quería decir. Sí, normalmente todo lo que implique subir implica siempre encuentro con Dios. Lo mismo sucedió con Zaqueo, que tuvo que subir a un árbol y tuvo el encuentro con Jesús. Entonces, todo lo que implique que el hombre suba implica subir a un encuentro, que es el encuentro con el verdadero Dios para escuchar lo que Él deba de decirnos. Tenga, perdón, no deba. Así es. ¿Recuerdan ustedes algunos pasajes donde se acuerda que alguien que subió a la montaña y se encontró a Dios ahí? Moisés. Moisés, ¿no? Moisés. Primero cuando dice que se perdió y subió al monte, ¿no? Donde estaba. Y dice que ¿qué es lo que vio ahí? ¿Se acuerdan ustedes? Sí, él observó una zarza ardiendo que no se consumía. Exacto. Y lo que le dice, que le dice, y de curioso decir, vamos a ver el fenómeno este, qué raro eso, y se acerca a Moisés y le dice, no te acerques porque el terreno donde estás es sagrado, ¿no? O sea, Dios habla desde la montaña, ¿no? Y si ustedes recuerdan también cuando saca al pueblo y va a la montaña de nuevo, cuando lo ha sacado, ¿no? Cuando trae las tablas de nuevo de la ley, ya ha ido a la montaña a hablar con Dios. O sea, Dios habla desde la montaña, desde lo alto, ¿no? Pero también el profeta, ¿no? Huyendo se refugia en una cueva en la montaña y recuerdan ustedes que dice que pasa un viento huracanado, un terremoto, ¿no? Y Dios no estaba ahí, sino en el viento suave, ¿no? Pero habla desde la montaña. Entonces es natural que el hablar de la montaña significa no solamente que se sube a Dios, sino que Jesús es Dios y que está hablando desde el lugar que le corresponde, ¿no? O sea, por eso Mateo va a colocar a Jesús hablando de la montaña. Jesús sube con sus discípulos, se sienta, ¿no? Y sus discípulos son los que se acercan, ¿para qué? Para escucharlo. Y este es el punto en que dice, nos acercamos a Dios para escucharlo. Y esa es la introducción breve, pero muy significativa de lo que Mateo quiere decir, ¿no? Y entonces ahí comienza ya el texto de las bienaventuranzas, ¿no? Y ahí tenemos nosotros, no vamos a entrar al análisis de cada una porque nos llevaría bastante tiempo, pero sí recordar, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿no? Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra, ¿no? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, pues, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, ¿no? Y aquí vamos a ver, ¿no?, que esta manera de expresarse las bienaventuranzas la escuchamos en otros textos del Evangelio. Ustedes recuerdan cuando se ocupa la frase bienaventurado, bienaventurada, dichoso, dichosa. ¿Recuerdan algunos otros textos de la Sagrada Escritura donde se ocupa esta frase?
Pues Lourdes, cuando Isabel le dice a María, dichosa tú que has creído, así es. y estaba pensando cuando le dice a Jesús una mujer entre la gente, Ujú. dichoso el vientre, el seno que te llevó Sí, y los pechos que te amamantaron. así es, así es. ¿Alguien recuerda alguna otra frase donde se habla de bienaventurados? Cuando le dice a Pedro que dichoso él porque eso se lo ha dado a Ajá, conocer. exacto, o sea, está esa frase, muy bien. ¿Alguna más que recuerde, que le suene por ahí? También cuando Dios dice, dichosos los que creen sin verlo. Así Sí, es, ¿no? Ah, muy bien, ¿no? Porque me has visto, ¿no? Has creído, dichosos los que crean sin haber visto, ¿no? Y eso nos da la pauta ya de que esta es una manera muy típica del pueblo judío de referirse, ¿no? Es decir, dichosos, bienaventurados, ¿no? O sea, es, y fíjense bien que, porque está indicando ya, y esto es un punto bastante importante, es decir, reconoce. A veces creemos que las bienaventuranzas son para el futuro, bienaventurados los que... No, es para allá, ¿no? O sea, cuando Isabel le dice a María, ¿no? Dichosa tú que has creído, es que le está diciendo, no le está diciendo, ves que vas a ser dichosa, no, le está diciendo, tú eres dichosa ya, tú eres bienaventurada ya, porque has creído, ¿no? Y entonces nos da una manera de interpretar claramente ya, ¿no? La manera como esta forma de decir dichoso, bienaventurado, ¿no? Lo es. Y esto es un elemento clave, ¿no? Porque nos da ya la pauta, ¿no? De decir cómo debemos entender, ¿no? Es esa noticia que nos es dada. Aparte de esto, ¿no? Jesús va a proclamar esa bienaventuranza, ¿no? No solamente como una promesa, como decía, sino en el momento presente, ¿no? Como se expresa ya en los textos del género sapiencial, ¿no? Aquí, en el mismo contexto de las bienaventuranzas, podemos distinguir algunas, ¿no? Eh, algunos agrupan, ¿no? Las primeras cuatro, ¿no? Dentro de lo que es aquellas situaciones, ¿no? Que, digamos, dice, aquellas situaciones que se dan y que por tanto, estando en esa situación, ¿no? Encontramos, ¿no? También sentido a la misma, ¿no? Sobre todo la primera siempre ha generado mucha polémica, ¿no? Porque decir, bienaventurados los pobres, ¿no? Y por eso se ha añadido en el espíritu, en algunos textos eso no está, ¿no? Para decir, ¿cuál pobreza estamos hablando? Que dichosos los pobres que no tienen nada que comer, no, sino vuelta al elemento, digamos, interno de la persona, ¿no? Dichoso aquel que tiene la actitud del pobre, del que sabe que depende solo de Dios, ¿no? ¿No? O sea, y este elemento es clave, ¿no? Para decir, no se está alabando la pobreza, ¿no? Como una cosa buena, ¿no? Porque sabemos que, pues, la pobreza, digamos, no permite el completo desarrollo de la persona. Eso está alabando la actitud del pobre, del que no pone su confianza, digamos, en los bienes, sino más bien confía en el Señor, ¿no? Fíjense bien, lo que implica, ellos son a quienes pertenece el reino de los cielos, ¿no? Entonces, esas primeras son situaciones, ¿no? Que se van dando, ¿no? De los que lloran, de los que tienen hambre y sed de justicia, de los mansos ante situaciones, ¿no? Son situaciones en las que se encuentra el ser humano. Mientras los otros cuatro siguientes hablan de actitudes, ¿no? De la misericordia, de tener un corazón limpio, de ser pacificadores, de padecer incluso, ¿no? Persecución, ¿no? Por causa de la justicia, es decir, el hecho de los que son justos, ¿no? Como tal. Eso pues nos orienta claramente, ¿no? A una visión de lo que son estas bienaventuras. Lo que pues especula y siempre se dice los que han estudiado, ¿no? Es el hecho de que Mateo, además de aquellos cuatro otros bienaventuranzas que recoge Lucas, ¿no? Complementa, ¿no? Claramente un texto de varias enseñanzas de Jesús en un texto único, ¿no? Con la finalidad de mostrarlo, ¿no? Como el Mesías, como el enviado de Dios, el que ha venido
a traer el sentido de la palabra. Y esto, como ya decía, lo muestra claramente a través de los otros elementos que vienen a continuación, ¿no? El texto continúa con una exhortación a la acción. Es decir, el texto de la bienaventuranza no se queda ahí, sino Mateo inmediatamente pasa a referir lo que Jesús quiere de sus discípulos, ¿no? Diciéndoles claramente, ¿no? Ustedes son la sal, ¿no? La sal de la tierra. Pero si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará? Para nada aprovecha ya, sino para tirarla y que la pisoteen los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad asentada sobre un monte, ni se enciende una lámpara y se la pone bajo el celemín, sino sobre el candelero para que alumbre a cuantos hay en la casa. Así ha de lucir vuestra luz entre los hombres, para que viendo vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Como ven, el discurso va dirigido directamente a sus discípulos. ¿Y quiénes son sus discípulos? Aquellos que quieren escuchar y poner en práctica la palabra de Dios, ¿no? Todo aquel que ha sido capaz de ir hacia Jesús, ¿no? Como sus discípulos, de subir al monte con él y escucharlo. Y a esos Jesús les pide, ¿no? Que sean esto, ¿no? Testigos, ¿no? Testigos de su palabra, testigos de su vida, ¿no? Y que esta luz ilumine a los demás, que esta sal, que este sabor que ellos experimentan, lo transmitan a los demás, ¿no? Y en este elemento va claramente el sentido de decir cuál es lo que las bienaventuranzas nos están invitando. Nos invitan a un camino de discipulado concreto, ¿no? Y a continuación, porque Mateo claramente se está refiriendo, ¿no? A un mundo, digamos, judío, ¿no? Viene la ampliación, ¿no? Para decir, bueno, esta nueva enseñanza o esta que parece una nueva enseñanza, ¿no? Anula la ley, está contra la ley, ¿no? ¿Va a sustituir a la ley? No, sino más bien es una ampliación de la enseñanza y un sentido de la ley. Y ahí viene claramente lo que Jesús quiere decir, ¿no? Dice, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirla, sino a consumarla. Porque en verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra, que falte una jota o una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. Si pues alguno descuida uno de esos preceptos menores y enseña así a los hombres, será tenido por el menor en el reino de los cielos. Pero el que practique y enseñe, este será tenido por grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no supera a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí claramente, pues entonces nos da la tónica de lo que las bienaventuranzas esperan. Es decir, el discípulo de Jesús no solamente está llamado a considerar el plan de salvación de Dios, el sentido de la ley y los mandamientos, sino a darles un sentido más profundo, ¿no? Del cual deriva del mensaje de Jesús, ¿no? Hay varios textos que indican claramente, ¿no? Que no hay una contradicción, sino Jesús viene a completar, a consumar, a restablecer el verdadero sentido de la ley, ¿no? Y es ahí donde nos encontramos, ¿no? Y claramente Mateo tiene también una finalidad, ¿no? Porque pareciera que sobre todo para los judíos que se han convertido al cristianismo, pareciera que hay menos exigencias ahora en el Evangelio, ¿no? De Jesús, ¿no? Y en cambio Mateo trata de dejar claro de que no, en ningún momento es menos exigente el discurso de Jesús. Por el contrario, nos obliga a tener en cuenta la ley, lo que Dios ha dicho a través de la historia, y a darle sentido e ir mucho más allá, ¿no? Porque claramente, o sea, si en el Antiguo Testamento se dijo ojo por ojo, diente por diente, lo que parecía justo, ¿no? Ahora la justicia es mucho más profunda, porque toca y está llamada a convertir la conciencia de los seres humanos, ¿no? Y aquí vamos a entrar ya a la segunda parte, ¿no? Porque el tiempo corre, ¿no? Es cómo comprender las bienaventuranzas, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo comprenderlas? ¿Cómo entenderlas? Yo cada vez que escucho las bienaventuranzas, pues las escucho como
encuentro siempre algo nuevo en ellas, pero siempre me dejan perplejo, ¿no? Yo recordaba un poco la figura de Herodes y Juan el Bautista. ¿Se acuerdan ustedes que decía, ¿no? Juan le hablaba a Herodes y le predicaba y decía que a Herodes le gustaba escucharlo, ¿m? Porque lo dejaba perplejo, o sea, lo dejaba siempre pensando. Y yo digo, bueno, así me dejan a mí las bienaventuranzas, ¿no? Porque tienen un alcance tan amplio, pero al mismo tiempo, pues, al menos yo personalmente digo, cuando me confronto con ellas y digo, ¿cuándo puedo alcanzar, ¿no? Ese ideal? ¿Cuánto puedo alcanzar a vivirlas en mi día a día? ¿No? Y entonces está esa entre atracción, ¿no? De decir, es un mensaje que nos impacta profundamente, pero que también nos desconcierta, ¿no? Yo creo que si Herodes se desconcertaba ante la predicación de Juan, pues mucho más nosotros nos desconcertamos ante lo que Jesús nos pide en las bienaventuranzas, ¿no? Y aquí vamos ahora a pasar a la siguiente parte, ¿no? Vamos ahora en un momento a trabajar en grupos y, y yo les pediría que tomen nota de estas preguntas que van a trabajar para que las puedan discutir en sus grupos, ¿no? ¿Cuáles serían las preguntas? Primero, ¿cuáles son los principales desafíos que ponen a nuestra vida las bienaventuranzas? ¿Mm? ¿Qué desafío nos ponen estas bienaventuranzas a nuestra vida? ¿No? ¿Por qué, mientras otras cosas podemos decir, no? Con los mandamientos a veces decimos, sí, no, no los cumplo, no. Pero las bienaventuranzas van mucho más allá, ¿no? Es como la figura del joven, ¿no? El joven rico, ¿no? Que dice Jesús, ¿qué puedo hacer para seguirte? Dice, cumple los mandamientos. Ah, ya, eso ya cumplidos, ¿no? Eso ya, chequeado ya cumplidos. Pero cuando dice, ¿qué más debo hacer? Deja todo lo que tienes y sígueme. Entonces ahí, ¿no? A mí me pasa mucho con las bienaventuranzas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los principales desafíos que encontramos, ¿no? En nuestra propia vida para vivir las bienaventuranzas? ¿Y cómo debemos entenderlas según ustedes? ¿Un ideal a alcanzar o una llamada a una radicalidad evangélica, ¿no? ¿Cuál sería lo que nos invitan a bienaventuras? Y la segunda pregunta es cómo podemos vivirla en nuestro día a día. ¿Será que son practicables? Todo el mundo se ha preguntado siempre, ¿se pueden practicar? ¿Es que verdaderamente se pueden vivir de esa manera? ¿No? Entonces, ¿qué pasos podemos dar para ponerlas en práctica? ¿No? Tomen ahí, yo vi que tomaron una foto y creo que la manera más práctica de tenerlas ahora, ¿no? Sin estar escribiendo. Así que tómenlas. Yo en este momento voy a cerrar la presentación para organizar los grupos. Ahorita entiendo que estamos en 35, ¿no? Y entonces voy a organizar un poco los grupos, ¿no? Ahí están. Vamos a ver. Vamos a tener 7 grupos, no todos los grupos van a hablar. Lo importante es lo que ustedes dialoguen entre ustedes y, y las preguntas o las dudas que tengan al terminar, ¿no? Entonces, vamos a ir ahora, vamos a darnos unos, porque tenemos hasta las 4, Aldo, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, vamos a darnos 10 minutos para ir a los grupos y reflexionar sobre todas las preguntas. Si ustedes dicen no tenemos tiempo para todas las preguntas, basta que tomen algunas de ellas. Vamos ahora a las salas y cuando termine los 10 minutos yo voy a hacerlos volver a todos a esta asamblea. Muy bien, buena suerte ahí en los grupos. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Victoria? Pues vamos a Bien, ¿qué discutir tal? esto, ¿verdad? Bien. Entonces, si hemos puesto ahí atención, dice la indicación responder a las siguientes preguntas.
La número uno, vamos primero a la primera parte. ¿Cuáles son los principales desafíos que ponen en nuestra vida las bienaventuranzas y cómo podemos entenderlas como ideal o una llamada a la radical evangélica? ¿Qué se les ocurre? ¿Cuál sería un principal desafío desde nuestra casa, desde o si están trabajando en la misión o desde su misma casa, ¿verdad? Bueno, vivirlas, ¿no? Porque no es fácil todo lo que se menciona, ¿no? Dichosos los pobres de espíritu, dichosos los que pasan hambre. Creo que son un montón de situaciones que en principio no nos gustaría vivir, ¿no? Pasar hambre, pasar angustia, pasar soledad, estar privados de libertad. Creo que son situaciones, experiencias que de las cuales tratamos de huir, ¿no? Entonces, el reconocer que en esas situaciones difíciles, ¿no? Nos convertimos, ¿no? Nos salvamos, primero es como cambiar el chip, ¿verdad? Porque qué bonito cuando pienso, dichosos los que sufren por el evangelio, pero a mí, por ejemplo, siempre me cuestiona si yo sería capaz de morir por lo que creo, ¿no? Entonces es como, para mí siempre es como, si yo viviese en estos países perseguidos, yo tendría ese valor de estos cristianos de defender. Entonces, para mí creo que es primero como el asumirlo como el estilo de vida, ¿no? El saber que va en contra de lo que el mundo o la comodidad nos ofrece. Muchas gracias, Victoria, por tu aportación. Y sí que es interesante el saber y descubrir, ahora apropiarlo a nuestra vida, ¿verdad? Eso es lo más importante de conocer. Entonces, está por ahí también Ana Gloria, Toñita. Hola, Ana Gloria, Toñita, Merceleño. Hola, sí, yo estoy de acuerdo, como dicen, o sea, es difícil, el desafío es vivirlos realmente, porque a lo mejor algunos, eh, no sé, pudiéramos llevarlos, em, pero otros a la hora de la hora, por ejemplo, felices los que lloran porque ellos serán consolados. A lo mejor en el momento, em, pues no la vives como tal, sino hasta después, o a lo mejor el pensar en que realmente serás consolado por Dios, te hace llegar a vivirlo, te hace que tengas esa esperanza, ¿no? De que por lo que estás pasando, ahorita a lo mejor es difícil, pero después, o sea, vas a ser recompensado por eso, Ah, ya, pues ya vas a lo ser. asigné. Ya. Hola, soy Toñita. Hola, Toñita, Yo, buenas tardes. buenas tardes. Bueno, yo creo que más que nada es centrarnos en realmente en el ambiente que nos desenvolvemos. ¿Cuál sería realmente nuestra buena aventuranza que podemos realizar con los más cercanos, aquí principalmente con la familia? Ahorita, por ejemplo, aquí en la casa hay un problema muy grande en el cual, pues, como que sí me hace pensar y ver cómo se puede apoyar, cómo se puede llevar a cabo esta situación en el cual todos podamos participar, pero de alguna manera positiva, sin pleitos y que nos podamos entender que Dios está entre nosotros y que podemos seguir adelante. Entonces, sí, nos cuesta, bueno, me cuesta un poco de trabajo
pensar en cómo puedo yo realizarlo, cómo me puedo yo meter para poder, pues, hacer un análisis y aquí en qué podía yo participar a que lleguemos a un buen término. No sé si estaría bien o no. Sí, sí, gracias, Toñita, por tu participación y como eso dice, ¿verdad? Son retos que vamos tomando en el caminar y que nos vamos también nosotros descubriendo en nuestras habilidades de cómo afrontar cada uno de esos momentos. Dice en una siguiente aportación, pregunta número 2, ¿verdad? ¿Cómo podemos vivir las bienaventuranzas en nuestro día a día y qué pasos podemos dar para ponerlas en práctica? Ahí es. Mm. Por decir, Victoria y Toñita, ¿qué es lo que hacen ordinariamente? ¿A qué se dedican? Y ahí, ¿cómo podemos vivir las bienaventuranzas? Por decir, yo les comparto, yo estoy aquí en el filosofado y soy un hermano salesiano, soy mexicano. Y aquí, en mi experiencia, cómo vivir una bienaventuranza, pues es vivirla de una manera comunitaria y fraterna con los demás, ¿sí? Es decir, el tener una buena actitud de hermano viviendo en una comunidad, esa con una buena aportación, con una buena actitud, con un buen sentido, creo que me hace y me invita a vivir esas bienaventuranzas, ¿verdad? En el estar presente con ellos, con mis hermanos, aunque como en todo, ¿verdad? No todos pensamos de la misma manera o tenemos los mismos deseos o el mismo gusto por algunas cosas, pero aún así tener un sentido de fraternidad y de comunidad y de vivirlo de una buena manera, no decir, bueno, están aquí porque están, ¿no? Sino vivirlo y llevarlo a cabo de una buena manera, con una buena actitud y sobre todo como ser salesiano, ¿verdad? Estar alegres ante el trabajo y los momentos en que se vive esta misma vivencia comunitaria. Entonces, para mí podría ser ese aporte, ¿verdad? ¿Cómo vivirlo cada día? Pues en los momentos del desayuno, el momento de la oración, el momento de la Eucaristía, el momento donde hacemos unas buenas tardes, cuando hacemos nuestro apostolado, en esta misma vivencia de ESAL, que estamos 5 hermanos involucrados a vivirlo con una buena actitud y con un buen sentido. De eso me siento yo invitado, ¿verdad? A vivirlo cada día. Ustedes, desde su lugar, desde sus acciones, ¿cuál es la propuesta de vivirlo cada día? Una bienaventuranza. Bueno, yo creo que para mí sería en mi trabajo, yo tengo roce con personas mayores, porque vendo productos y a veces se encuentra uno situaciones tan difíciles que ve uno con otras personas y pues tratar de apoyarlas, pues no es tanto dar un consejo, sino abrirles el horizonte y sobre todo que se acerquen a Dios, porque como que eso es lo que más nos hace falta. No nos sabemos acercar a Dios, creemos que nosotros podemos todo y que todo lo ven material. Yo así lo veo con las personas que trabajo y pues para mí siempre acércate a Dios, pídele a Dios que esté contigo, que te abra el camino, tú puedes llegar. Y entonces yo siento que ahí está mi labor con ellas porque pues de alguna manera les muevo el tapete, ¿verdad? Y digo, pues sí, nada más, pues algunos sí me dicen, ay, sí, sí es cierto, pero a lo mejor de 10 uno sí se acerca y pues es una gran ventaja y una gran ayuda y una gran satisfacción de que pues no todos, ahora sí como dicen, muchos son los llamados y pocos los escogidos, pero pues vamos haciendo la labor poco a poco y pues sí, yo he tenido un poco de respuesta sobre esta situación. Yo creo que es lo que debemos de hacer. Bueno, lo que yo hago, ¿verdad? En mi ambiente de trabajo. Gracias, Toñita, por compartirnos tu experiencia del día a día de cómo vivir las bienaventuranzas. Ujú. Perdón, pero estaba en otra sala.
Aldo, me Bien, mandaron para acá. Estoy con mi esposa en el otro teléfono y como ya se le va a sí, cambiar la pila, estamos aquí fuera de la a- ciudad. así es, te mandé acá a esta sala, don Alfredo. ¿Cómo está? Buenas tardes. Pues estamos discutiendo y hablando sobre estas preguntas, ¿verdad? Entonces, del día a día, cómo nosotros tratamos de vivir las bienaventuranzas. Sí, y yo le hago un comentario sobre las bienaventuranzas. Nosotros comentábamos ahorita en el otro grupo que hay que aplicarlas, hay que diariamente, como cuando aplicamos parte de la experiencia, parte de la justicia, parte del deber que nos corresponde como cristianos, tenemos que aprender a decir sí a ese regalo que nos da Dios en estas bienaventuranzas. Y algo que también me inquieta, como nosotros, salesianos, es que tenemos que vivirla diariamente, porque si no lo hacemos nosotros, se nos puede olvidar que somos bautizados, ¿verdad? Entonces, para mí es vivir las bienaventuranzas de acuerdo a lo que nosotros hacemos cristianamente y todos los días. Gracias, don Alfredo, por su aportación. Muchas gracias. Hola, yo soy Victoria Mónico, soy salesiana cooperadora del Salvador y bueno, esforzándome, ¿no? El día a día de reconocer en esos momentos difíciles eh, la vivencia, pues, de estas bienaventuranzas como forma de purificar mi alma, ¿no? Y construir el reino. Em, en la vida comunitaria también, ¿no? Como asociación, como salesiana cooperadora, como responsable de la asociación en mi país, en mi centro, pues también no es tan fácil, ¿no? Por ejemplo, pienso, ¿no? A veces cuántas veces somos perseguidos por nuestros mismos hermanos por diferentes situaciones y es reconocer, pues, que todos estamos en este proceso de conversión y el, ¿cómo diría? El reconocerlo, que es un momento que vivimos, pues, todos esos diferentes enunciados que dicen las bienaventuranzas, pues se nos va presentando a lo largo de la vida, no es como voy a vivir esta específicamente, dichosos los que lloran, sino que de repente en un mismo día podríamos vivir diferentes eh, invitaciones, ¿no? O diferentes, eh, como, no sé cómo decir, bueno, pero de lo que se va, es de lo que menciona. Entonces creo que ese es el reto que tenemos, ¿no? Esforzarnos en el día a día a vivirlo lo mejor posible y no dejarnos desfallecer. Y en el momento que lo sintamos, pues reconocer, bueno, en este momento me toca vivir específicamente esta parte de las bienaventuranzas. Eso. Muy bien, gracias Victoria por compartirnos esta tu experiencia y el también responder a ello, ¿verdad? Creo que todos nos sentimos llamados a responder de una manera y lo vamos haciendo y construyendo en este caminar. Claro, el caminar es largo, intenso, donde nos tenemos que sentir fortalecidos y sobre todo llenos de esperanza para seguir caminando a pesar de esas dificultades, pero no quedarnos de brazos cruzados, sino ni tampoco lamentándonos por lograr o no lograr algunas acciones, sino más bien es tener como buenos cristianos esa esperanza de que podemos lograrlo siempre unidos y de la mano de Dios con una mejor actitud. Y cuando no llegamos, Ya Sí. Nos Ya cortaron llegaron, nos la trajeron. inspiración. Te cortaba la inspiración, Andrés. Les corté la inspiración a muchos por ahí. Sí, bueno, Y eso pero que muy les di padre, más muy de 10 rico. minutos porque les había robado todavía un Venga, poco de... uy, suavecito. Ahí está, salude pues, ya. Hola, Adi. Bien. Hola, ahora sí. Hola. Muy bien. No vamos a preguntar grupo por grupo porque sería la de no acabar, pero si alguien quiere participar, vamos con la primera de las preguntas, ¿no? Es decir, ¿qué es lo más desafiante que hemos encontrado en las bienaventuranzas? ¿Qué es lo que más nos desafía de esto? ¿Alguien quiere participar?
sin miedo. No hay respuestas correctas. Cada uno habla desde su propia experiencia, la propia vida personal de fe. En la bienaventuranza yo creo que lo principal es dar algo, a lo mejor que muchas veces no tienes, ¿no? Desde el amor. Les comentaba ahí, por ejemplo, que el padre decía que el amor no es una emoción ni es un sentimiento, es Dios simplemente. Entonces, si nosotros no tenemos a Dios, no podemos dar amor de cierta manera. Entonces, eso es lo más desafiante, de que muchas veces cuando encuentras a alguna persona te cuesta, de cierta manera, despegarte de algo que te ha costado mucho, terrenal, para poder algo más espiritual. Entonces, de cierta manera, ese es el desafío en nuestras vidas, además de que hay mucha gente que también pide, por ejemplo, comida, pide dinero, pide y muchas veces que es mentira, ¿no? No realmente no tienen una necesidad fuerte, y eso muchas veces también como cristianos, o de cierta manera personas que no tienen tanto acercamiento a la iglesia, pues van perdiendo esas virtudes por esas razones, ¿no? Es difícil confiar a veces, ¿no? Es decir, tener una actitud, digamos, de confianza en las personas. Es decir, lo que decías, ¿no? Hacer una acción de bien porque no sabemos si nos están engañando, ¿no? Ajá. Sí, y también que pues el comulgar y todo eso no puedes dar algo que no tienes. Si no tienes a Dios, no puedes dar a Dios. Entonces, tienes que comulgar, confesarte, estar bien espiritualmente para poder dar ese clic con las demás personas, y de cierta manera, que nos cuesta como cristianos, porque decía Jesús que vamos a ser perseguidos. Entonces, de esa manera, en cuanto comulgamos, les decía, muchas veces ya nos están haciendo pecar por alguna razón, ¿no? O algún problema fuerte en el trabajo que no te esperabas, o cosas así. Entonces, lo principal es estar en gracia de Dios, para poder cumplir a lo mejor con los desafíos que Jesús nos pide. Y tal vez el principal desafío ahí en este caso es no esperar tenerlo todo, ¿no? Como decías tú, en el sentido de decir, es una cosa paulatina, ¿no? Pues sí, no damos lo que no tenemos, pero a veces no necesitamos tenerlo todo, ¿no? Como que decir, o soy bueno o soy malo, ¿no? No se trata de eso, sino de decir, a veces encuentro, ¿no? El mismo sentido de la fe, y encuentro a Dios en los pequeños gestos, ¿no? Porque hay personas que comienzan, pues, por ayudar a alguien, y en ese camino van encontrando a Dios. No quiere decir que su gesto de ayuda al otro no tenga sentido, porque no son creyentes, ¿no? Poco a poco, ¿no? A veces se encuentran con Dios en la persona del otro, ¿no? Hay gente que ha encontrado a Dios no ayudando a otros porque sí, porque simplemente por filantropía, por ser buenos seres humanos, pero al creer que ayudan a otro y encontrar en el otro a un ser humano, les abre el corazón. O sea, no es así como quien dice, yo no voy a dar hasta no tener a Dios, no. Probablemente es a veces dando que encuentro a Dios, ¿no? Porque lo encuentro en la persona del otro. Entonces el gran desafío en ese sentido es ese, ¿no? Cómo entender esa dinámica nueva, ¿no? En la antigua ley era, ¿cumples la ley o no la cumples, no? ¿No? Y Jesús nos da el sentido de que hay un sentido más profundo en esto. Es un camino de encuentro, de confiar, ¿no? Vamos a ver que ese es un elemento clave. ¿Alguien más desea participar? ¿Cuál es el principal desafío que encuentran? Yo creo que el principal desafío que se encuentra aquí, o que yo siento que ha sido lo difícil, es verdaderamente ya las conozco y hacerlas vida. Que mi vida tenga sentido a través de las bienaventuranzas. Y que reconocer que en la medida en la que lo vamos haciendo vida, el reino de Dios se hace presente. Yo creo que ese es un gran desafío. A veces no alcanzamos a visualizar el reino de Dios porque no estamos dispuestos
a tener como un sentido de nuestra vida las bienaventuranzas. Yo, comentando lo que decía José Ramón y Rosy Juárez, percibo que al menos en un gran desafío sí es conocerlas, pero de veras que tanto dejarme que esta vida que Cristo ofrece, esta vida evangélica que ofrece, la vaya haciendo mía. El gran desafío personal que encuentro en mí es mi egoísmo, mi poder hacer de veras que este pensamiento de Jesús sea el mío. ¿Es posible? Sí, porque como cristianos bautizados estamos comprometidos. Aquí para mí el reto es ir dejando mi egoísmo, mi yo, y como decía José Ramón, de veras abrirme al amor, al servicio, aunque a veces pues nos tomen el pelo, porque así va a ser, creo. Y creo que así es con la gente que encontramos a veces en los cruceros, con la gente que pasa por nuestras casas. Pero aquí el desafío que yo percibo así para mi persona es, de veras, dejo que el pensamiento de Jesús, como dice, que pueda ser justa, dichosa, ofreciendo un servicio, que este vaya de veras absorbiéndose como, ¿cómo decirlo? Como estuviera en mis venas, en mi sangre, que vaya haciendo su pensamiento, haciéndose mío, y que este se pueda ver en concreto con lo que yo vivo en mi familia, en mi trabajo y en mi apostolado. Ese, pienso yo, para mí es mi desafío personal. Bien dicho ustedes, las conocemos porque las hemos oído cuántas veces en nuestra vida, ¿no? Las hemos oído, pero cómo llevarlas a la práctica y como decían, cómo pasar del pensamiento a la acción, ¿no? Ustedes saben que nosotros también tenemos que hacer cuenta con nuestra naturaleza humana, es decir, ¿cómo es que nosotros actuamos? Actuamos porque nuestros pensamientos generan un sentimiento y ese sentimiento nos mueve a la acción. Esa es una lógica de nuestra acción humana que está ahí, ¿no? Entonces, claro, o sea, yo digo, tengo que cumplir las bienaventuranzas, ¿no? Dar al otro, ¿no? Cuando lo necesite. Pero ahí viene mi temor, ¿no? El sentimiento. Y si me engaña, entonces ya digo, no, entonces mejor no lo doy porque me va a engañar, ¿no? Entonces, tenemos que ir a un cambio en nuestra mentalidad, como lo decía Lourdes, ¿no? Es decir, puede ser que me engañe, sí, pero, o sea, más allá, yo el sentimiento con que lo hago, ¿no? Estoy claro que una persona me podrá engañar, pero probablemente la mayoría no, y son personas que lo necesitan. ¿Me engañará alguno? Bueno, él tendrá que dar cuenta a Dios, ¿no? Yo tengo también que ser un poco, digamos, no ingenuo, sino darme cuenta cuando que una persona realmente no lo necesita, y ahí aplico mi propia inteligencia. Pero eso no debe cerrar mi corazón, ¿no? Y fíjense bien que si vamos a esto, vamos a un cambio de mentalidad, ¿no? Es decir, solo voy a cambiar, porque les decía al inicio, la bienaventuranzas Mateo está proponiendo que sus discípulos no solamente deben de estar abiertos a escuchar la palabra de Dios, sino a ponerla en práctica, ¿no? Eso es lo que está diciendo, es lo que está diciendo Mateo, ¿no? Son discípulos quienes la escuchan, pero sobre todo también son discípulos quienes están dispuestos a cumplir una justicia mejor que la de los fariseos, es decir, llevarla a la práctica. No basta con decir, yo cumplo, doy lo que me toca y basta, sino ir un paso más allá, ¿no? Y ese es el sentido. Entonces, para llegar a ese sentido, pues nos tocará revisar nuestra mentalidad, ir ampliándola cada vez para ir haciéndola, digamos, de una manera muy concreta, muy vivible, ¿no? Para que eso que hemos escuchado tantas veces y que siempre nos deja perplejos porque nos pone ante un ideal muy alto, poco a poco lo vayamos haciendo efectivo en nuestra vida diaria. ¿Les parece? Perdón, ¿será ¿Sí? como dices, haz el bien sin mirar a quién? Sí, pues, en el sentido de decir, sí, o sea, yo trato de hacer el bien. Ahí esa frase tal vez tiene el sentido más de decir, no mostrarme, ¿no? O sea, que digan, miren cuánto ayudo yo, ¿no? Es el rico del que va al templo a dar la limosna y va sonando las campanillas para que todo el mundo lo vea. Y miren qué bueno que soy, que doy tanto ayuda al templo, ¿no? Ese es el sentido de esa frase, ¿no? Pero aquí lo que decimos es saber, ser conscientes, y ahí viene la inteligencia que Dios nos ha dado para decir,
Sí, puede ser que alguien me esté engañando, pero entre todos los que me engañen serán uno o dos respecto a los que verdaderamente tienen necesidad y a los cuales Dios me llama a ser prójimo. Probablemente yo en algún momento pues pondré más atención y veré que aquella persona se comporta tratando de aprovecharse y ahí no trataré yo de decirle, no, este no es el camino correcto, tú te estás equivocando, porque eso es también parte de nuestra vida cristiana, ser claros y la verdad con las cosas. Pero eso no nos tiene que cerrar el corazón a los demás, ¿no? Arturo quería hablar y luego Cindy y Neto. Hola, buenas tardes. Bueno, yo creo que las bienaventuranzas también son como, a mí me lo dijo el padre Giampiero de Nardi una vez, es un camino de santidad, ¿no? Bien dicen varios, las conocemos, las escuchamos, que no es coherente conmigo, ¿no? Entonces también se busca mucho esta coherencia de vida cristiana en todos los ámbitos posibles. Y ahora que pareciera que manejamos como distintas versiones de nosotros, yo siempre le digo eso a mis estudiantes. ¿Qué versión de ti eres la que estás mostrando? O sea, ¿la real o es la de Facebook, la de Instagram, la de WhatsApp, la de Twitter? ¿Cuál es la versión de ti que me estás mostrando? ¿No? Y yo creo que también eso nos puede pasar a nosotros como, somos esta versión de la iglesia, esta versión del internet, esta versión de la casa, esta versión del trabajo. O sea, todas estas versiones nuestras no deberían de ser versiones, deberían de ser una sola, ¿no? Y que en todas tengan siempre el centro, que es el Señor. Y que esas bienaventuranzas se pueden llevar a la práctica, creo yo, viviendo bien esa cristiandad, viviendo bien la oración, meditando bien la palabra. Y decían ahí esto de a veces desconfiar. Bueno, es cierto, alguien nos puede engañar, eso es totalmente cierto, pero este ya es, digamos, la cuestión de esa persona, como bien decía usted, pero mi actuar es mi actuar, ¿no? Independientemente de, aunque los demás me digan, qué tonto eres por haber hecho esto, por haberlo ayudado, si él te está engañando, bueno, ese ya es el rollo de él, no es el mío, ¿no? Yo lo he hecho con toda una buena intención. Entonces, yo creo que eso es lo que también debemos de manejar nosotros, tratar de vivir estas bienaventuranzas que yo creo que van de la mano totalmente con las horas de misericordia, ¿no? Las 14 y que pues prácticamente todo se va conectando, ¿no? Las parábolas, los mandamientos, todo es un hilo de conexión, como este famoso hilo rojo, ¿no? Que todo tiene un destino y este destino es el amor y el amor es Dios. Gracias. Muy bien, Arturo. Creo que son algunas cosas, ¿no? Y lo has dicho bien. El Evangelio de Mateo quiere, quiere transmitir un elemento clave también, que es el llamado constante a la fe, ¿no? Y entonces ese llamado constante a la fe se traduce en un llamado constante a la confianza, ¿no? O sea, cuando nos confrontamos con la bienaventuranza, dice, ¿quién va a ser capaz de cumplirlas así como están? Bueno, hay que poner la confianza en Dios, ¿no? Es decir, es en Dios en quien confiamos, en que podemos alcanzar ese ideal que nos traza, ¿no? Y como ya lo he dicho, ¿no? Jesús nos muestra que su enseñanza no es menos exigente que la de los fariseos y que por tanto a lo que nos está llamando, como tú bien lo decías, Arturo, es a algo mayor, a la santidad. O sea, es decir, es una nueva dinámica de vivir, una nueva dinámica de pensar, de actuar, ¿no? Cual, pues Jesús nos invita, ¿no? Confiando en nosotros, en nuestra propia naturaleza humana, no, en Dios, en que no solamente nos pone la tarea, sino nos da los dones también para poderlos alcanzar, ¿no? Cindy Neto. Gracias, padre. Buenas tardes. Bueno, nosotros en el grupo estuvimos hablando sobre lo importante que es primero conocer las bienaventuranzas, pero no solo las que nos convienen o las que nos gustan, ¿verdad? Porque usualmente nos vamos más por el ayudar, por el
dar a los demás, pero no pensamos que las bienaventuranzas también son un llamado individual a permitir la transformación de Dios en nuestra vida. Entonces, realmente, como decía Lourdes, tenemos que lograr que las bienaventuranzas se vuelvan parte de nosotros, pero esto solo lo vamos a lograr gracias a la acción del Espíritu Santo, que después de que nosotros lo vayamos haciendo un hábito en nuestra vida, ya con el Espíritu Santo se va a convertir en una virtud y eso va a permitir pues que nuestro ser se vaya también transformando, ¿verdad? Pensábamos también que el Espíritu Santo siempre nos impulsa a lo bueno, siempre nos pide ir más allá, ¿verdad? Lo bueno para nosotros va a ser bueno en extensión hacia los demás, pero si no empezamos nosotros en nosotros esa transformación interior, va a ser muy difícil que nosotros podamos dar a los demás lo que Dios quiere que nosotros seamos, ¿verdad? Y decía ahí Arturo sobre que puede ser que tengamos diferentes versiones de nosotros. Cuando el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II vino a Guatemala, él dejó un mensaje bien claro acá y él decía, no más divorcio entre fe y vida. Entonces, a medida que nosotros de verdad seamos cristianos íntegros, congruentes, vamos a permitir que es lo que decía Mateo al final de las bienaventuranzas, pues al seguir las bienaventuranzas, que vamos a hacer luz de este mundo, en este mundo que cada vez más está buscando la oscuridad y donde cada vez más se saca a Dios y donde ya no se quiere oír hablar de Dios, ya no se quiere. Entonces, nuestra manera de ser, nuestro testimonio de vida va a ser lo que esas personas pues vuelvan, como decía Jesús, ¿verdad? De ver cómo los aman a ustedes, van a creer que son mis discípulos, de ver cómo ustedes se aman, cómo ustedes practican la palabra, pues los demás también van a ser sus discípulos. Eso es lo que pues nosotros también que podemos aportar. Entonces, Gracias, Cindy. Y por último, también, gracias, Padre. Sí, dígame. Perdón. No, nada más ver que entre todos tenemos algo que coincidimos, ¿verdad? En el grupo decía dejar mi yo personal por mantener el de la comunidad, el de todos, ¿verdad? Unirnos a todos. Algo que se coincidía también entre todos los grupos de personas, que es algo desafiante, que es algo difícil y que necesita de nuestro compromiso. Sí. Creo que, fíjense bien, cuando uno se plantea así, uno diría, ¿y quién puede cumplirlo la bienaventuranza, no? Pues es lo mismo que dijéramos, ¿y quién de los discípulos de Jesús creía que iba a poder cumplir todo eso que el maestro les había enseñado, ¿no? Sino es hasta la muerte de Jesús, a la llegada del Espíritu Santo, como ustedes lo decían, cuando esos hombres que eran pescadores, que dedicaban muchas cosas, ¿no? Cambian radicalmente su vida y digamos, se hace posible la acción de Dios, ¿no? En ellos, precisamente por esa apertura, ¿no? Que tienen. Yo creo que esto es un elemento clave de ese proceso, ¿no? De decir, de abrirnos a la acción de Dios. O sea, ¿es posible cumplir la bienaventuranza? Sí, confiando en Dios, ¿no? Confiando en su presencia, en su acción sobre nosotros, abriéndonos a su espíritu, ¿no? Que es el que puede hacer que nosotros cada día vayamos siendo una mejor versión de nosotros mismos, ¿no? No vamos a cambiar de 1 a 10 inmediatamente, pero cada día podemos dar un paso, ¿no? En nuestra vida cristiana para tratar de ser mejores. De eso se trata. Para concluir, porque ya estamos con el tiempo. ¿Sí me permite, padre? Sí, perdón, no había dicho. Nada más así una pequeña intervención. Pues Sí. dejarnos hacer dóciles a la voz del Espíritu Santo, ¿verdad? Para que Él nos ilumine nuestra conciencia y estimular así la voluntad de Él. ¿Qué quiere de nosotros para con el prójimo, el que hacer empáticos ante esas situaciones, ¿verdad? Eso es mi intervención. Gracias. No, gracias a usted, de eso se trata, ¿no? Bueno, para concluir, si les parece, me decía Aldo, me pidió que hiciéramos una oración juntos, pero creo que la mejor oración que podemos hacer es leer juntos el texto de las bienaventuranzas, leerlo justo para que pues termine de calar en nosotros esta invitación, ¿no? Que Dios nos hace a subir al monte con Él, a sentarnos, escucharlo y bajar dispuestos
a vivir su palabra, ¿no? Entonces, si les parece, lo voy a colocar acá para que podamos hacerlo todos juntos, si les parece, ¿no? Cada uno ahí desde el lugar donde está. Si gusta, lo hacemos. Lo vamos leyendo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos tendrán misericordia. Bienaventurados los del corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pecadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Bienaventurados nosotros que hemos podido compartir en esta tarde. Gracias a ustedes. Gracias, hermano. Gracias, hermano, Muchas por todo gracias. esto. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Creo que todos nos vamos con el corazón bastante ensanchado, pero más que eso considero con la misión, ¿no? Como usted decía, bienaventurados los que nos permitimos compartir. Yo le agregaría bienaventurados también nosotros que hemos sido llamados y dando la respuesta de sí, ¿verdad? Al servicio de nuestro Señor. Entonces, le agradezco mucho su tiempo, la formación que da. Y Dios primero que siga haciendo vida en nuestros apostolados y en todo nuestro entorno, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias a todos por su asistencia, por tomarse en serio y por ser perseverantes en esta formación que se les propone. Gracias nuevamente, hermanos, y a todos nos vemos el próximo 24 de septiembre, de igual forma a las 3 de la tarde, hora de Guatemala. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, Fátima. Buenas tardes. Feliz domingo. Buenas tardes, un gusto. Alfredo. Feliz domingo. Saludos, Rosita. Felices fiestas para los mexicanos, para los centroamericanos. Hola. Gracias, panamericanos. Muchas gracias, Malu Zárate, por lo que nos has compartido. Muchas bendiciones. Bye. Gracias, Fátima. Bye, bye. Feliz tarde. Fátima. Bye, Fátima. Adiós, Cindy. Adiós. Adiós a todos. Nos vemos. Nos vemos. Adiós, Alfredo y su esposa. Cuídense. Nos vemos, Fátima. Bye, bye. Gracias. José. Cuídate.